Continuamos con la serie de enseñanzas. Jesús es mejor. Creemos que en esencia la carta a los hebreos, los cristianos, judíos, los hebreos, básicamente lo que nos dice es eso. Jesús es mejor. Digo, qué bueno que nosotros lo tenemos hoy aquí muy cerca y que nada ni nadie nos los puede quitar. Amén. Está con nosotros y nada ni nadie nos los puede quitar. Qué bueno, qué bueno. Leemos allí desde el versículo 13, yo leo la Nueva Traducción Viviente, usted puede seguirme en cualquier otra versión. Dice, por ejemplo, estaba la promesa que Dios le dio a Abraham. Como no existía nadie superior a Dios por quien jurar, Dios juró por su propio nombre, diciendo, versículo 14, ciertamente te bendeciré y multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable. Entonces Abraham esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido. Ahora bien, cuando las personas hacen un juramento, invocan a alguien superior a ellas para obligarse a cumplirlo. Y no cabe ninguna duda de que ese juramento conlleva una obligación. Dios también se prometió o se comprometió mediante un juramento para que los que reciban la promesa pudieran estar totalmente seguros de que Él jamás cambiaría de parecer. Así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar bien confiados aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios. Jesús ya entró allí por nosotros. Él ha llegado a ser nuestro eterno sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Qué tal si oramos? Padre, te damos gracias una vez más por darnos la oportunidad de estar aquí juntos en tu presencia. Gracias porque algunas de nuestras esposas, algunas de las hermanas de la iglesia están disfrutando en un crucero. Rogamos una vez más tu protección y que tú te glorifiques en medio de ellas. Que sea mucho más que un viaje para divertirse, para pasarla bien, sino que puedan conectarse, puedan ser edificadas, puedan ser ministradas por tu Espíritu Santo y que puedan ganar a alguien allí en el crucero, Señor. Ahora nosotros nos disponemos a escuchar tu palabra y queremos rogarte que tú nos hables, queremos rogarte que nos transformes y que podamos llevar mucho fruto para tu gloria y para tu honra. Rogamos esto en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús y te damos muchas gracias. Amén y amén. Puede tomar asiento, gracias. La carta a los hebreos fue escrita a cristianos mesiánicos. Cristianos que, por supuesto, habían salido del judaísmo. Las raíces judías, como decía hace 2 semanas atrás, estaban muy en el ADN, en la sangre, en todo lo que ellos eran. Pero ahora habían conocido a Cristo, se habían convertido al cristianismo. Y por haberse convertido al cristianismo, estaban en persecución. Se entiende que esta carta fue escrita desde el año 64 al 69 aproximadamente. Con certeza, antes del año 70, porque en el año 70 ocurre la destrucción del templo, con ello la destrucción del sistema de sacrificios, y no hay referencia a eso directamente aquí en esta carta, de modo que podemos entender que fue con certeza absoluta antes del año 70. Y el hecho de que para el año 70 haya ocurrido esta destrucción nos habla de lo que precedía al 70. Ellos estaban atravesando una persecución muy fuerte. Y dado a que estaban pasando por esa persecución tan fuerte, es que el autor escribe esta carta. Yo iría un poquito más allá. Yo diría que Dios quiso comunicarles algunas cosas importantes, ya que ellos las necesitaban, porque estaban pasando por momentos muy difíciles, momentos de
persecución, momentos duros, momentos duros. Todo país o toda iglesia en la que se experimenta persecución, en cualquier país, hay países que lo experimentan en formas diferentes. Yo creo que ya nosotros, aún en Estados Unidos, el país conocido por la libertad, la democracia y demás, estamos enfrentando cierto tipo de persecución. Hay ciertos ataques en contra del cristianismo. Y en cada uno de los países, especialmente en el Medio Oriente, podemos ver una manifestación diferente, podríamos decir, de esos ataques, de esa persecución. Y, por ejemplo, hay personas que solo por ser creyentes, solo por ser cristianos y decirlo públicamente, no tienen un buen empleo. Y si no tienen un buen empleo, no tienen una buena entrada. Si no tienen una buena entrada, quizás pasan hambre, quizás pasan por necesidad. Sus hijos no tienen lo que tiene el resto. Y esa es simplemente una de las formas en la que la persecución se manifiesta. ¿Qué tal si hablamos de perder la vida? Hay muchos lugares en los que hoy por hoy, si usted es cristiano abiertamente, usted es un infidel y usted termina siendo blanco para que lo aniquilen y su vida está en peligro. Literalmente, como decía el apóstol Pablo, somos contados como ovejas de matadero. Así sucedía con estos cristianos que habían pasado del judaísmo al cristianismo y que ahora habían conocido a Cristo. Y es por eso que toda la carta es para animarles a permanecer en Cristo, para animarles a permanecer con una fe vibrante, a que no se conviertan en cristianos fríos, a que no se conviertan en cristianos que no le ponen deseo, sentido, que no le ponen ganas a su fe, como dirían los mexicanos, no le ponen ganas. Eso es lo que está tratando de evitar el autor. Eso es lo que Dios, más que el autor, está comunicándole a estos creyentes. Y gracias a eso tenemos hoy por hoy la carta a los hebreos. Ahora, aunque nosotros no somos judíos y quizás no estamos pasando el mismo nivel de persecución que ellos estaban experimentando en ese momento, quizás usted necesite precisamente estas palabras. Quizás usted necesite ánimo para continuar en el evangelio. Quizás usted necesite unas palabras de papá Dios, directamente de Dios, para darle fuerzas a continuar adelante y no permitir que absolutamente nada le detenga, y que su fe sea una fe vibrante, que su cristianismo sea un cristianismo que transforma de adentro hacia afuera, que le transforma a usted, que transforma a su familia y que también transforma su comunidad. Es por eso que el autor, y de nuevo Dios a través del autor, le está simplemente animando. Y lo está animando con cosas que ellos saben muy bien, cosas que tenían que ver con el Antiguo Testamento, la ley judía. Ya hemos visto suficiente de esto. En los capítulos del 5 al 9, el enfoque es que Jesús es nuestro gran sumo sacerdote. Ellos descansaban en el sacrificio de animales para el perdón de pecados. Y como decía el sermón pasado, yo espero que usted haya podido estar aquí. Si usted no estuvo aquí, está disponible en YouTube, en Facebook, usted puede encontrarlo. En el sermón pasado aprendimos algo importante, y es lo siguiente: algo que es real para ellos, pero que también es real para nosotros. Para ellos especialmente, todo lo que había ocurrido en el Antiguo Testamento, todo, es más, incluso antes que Israel existiera como nación, desde la misma creación, desde el mismo Adán y Eva, desde ese inicio tan distante de ellos, ya todo estaba apuntando a Jesús. ¿Por qué es que la primera reconciliación entre Dios y el hombre, Dios tenía que dar el primer paso? Dios estaba buscando al hombre y Dios tuvo que sacrificar un animal. ¿Por qué? Apuntando, es una de las cosas que nos dicen, que la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Que para que haya remisión de pecado, alguien tiene que morir. Lo vemos
en la primera reconciliación de Dios con el hombre o del hombre con Dios. ¿Y a qué nos apunta eso? Eso nos apunta a Jesús. Eso nos apunta a Jesús. Y si vamos a través de toda la historia del Antiguo Testamento, vamos a encontrar una y otra vez cómo todo el Antiguo Testamento prepara el escenario para que entonces el pueblo judío, que ahora se había convertido al cristianismo, pudiera entender que todo lo que ellos habían vivido antes era simplemente la sombra o la antesombra de lo que había de venir, que ahora es Cristo. Y por lo tanto, no hacía ningún sentido que ellos, después de tener el objeto al cual apuntaba todo el Antiguo Testamento, después de tener a Cristo, ahora ellos regresaran a lo que era antesombra, a lo que era simplemente un escenario para enseñarles la necesidad que tenían de Cristo. En el sermón pasado vimos una de las cinco advertencias muy fuertes, de hecho muy fuertes, para estos cristianos judíos o estos cristianos judíos mesiánicos. El peligro de apartarse, el peligro de la apostasía, y junto con eso, después de hablar de esta advertencia, les habló entonces con palabras de ánimo, y quiero repetir esas palabras. Vamos conmigo al versículo 11 y 12 del capítulo 6, y los quiero llevar allí porque el sermón de hoy nace allí, nace realmente desde el versículo 11. Dice: nuestro gran deseo es que sigan amando a los demás mientras tengan vida, y que sigan haciendo eso la palabra para indica propósito, para asegurarse de que lo que esperan se hará realidad. En otras palabras, esa palabra para indica propósito. La razón por la cual le estaba pidiendo que ellos continuaran viviendo la vida cristiana, que ellos continuaran dando fruto, es porque al hacer eso, a través de eso, podían asegurarse de lo que podían esperar, de que la esperanza que ellos tenían iba a convertirse en realidad. Una forma diferente de entenderlo es lo siguiente: es en la constancia demostrada de nuestro fruto que demostramos tener paciencia. Es en la constancia demostrada de nuestra fe que podemos tener esperanza, o que demostramos la esperanza que tenemos. Si verdaderamente creemos las promesas de Dios, si realmente creemos todo lo que Él nos ha prometido, entonces vamos a continuar dando fruto. Y eso va a ser una demostración de lo que hemos creído, ¿verdad? El versículo 12 dice: entonces, no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente. En cambio, seguirán el ejemplo de quienes, gracias a su fe y perseverancia, si usted es de lo que está apuntando, puede subrayar, puede marcar esas palabras, su fe y perseverancia, heredan las promesas de Dios. Quiero leerlo de nuevo. Entonces, no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente. En cambio, seguirán el ejemplo de quienes, gracias a su fe y perseverancia, heredarán las promesas de Dios. Y ahora les comienza a dar el ejemplo, o uno de los grandes ejemplos del Antiguo Testamento, de quien nace el pueblo de Israel, Abraham. De hecho, en el capítulo 11, aquí comienza ya a hablar de Abraham. En el capítulo 11, el capítulo de los héroes de la fe, va a hablarle de muchos de estos ejemplos, a los que el autor se refiere como esta gran nube de testigos, de personas que han tenido fe y que han demostrado tener esa fe vibrante, esa fe inquebrantable, esa fe que sigue, esa fe verdadera. Lo que prosigue es el ejemplo de Abraham, y es lo que inicia el sermón de hoy, versículo 13. ¿Qué tal si leemos del 13 al 15? Y lo que vamos a ver aquí es la paciencia como algo necesario a ser desarrollado mientras esperamos en Dios. Mientras esperamos en Dios, la paciencia se desarrolla, se ejerce o se ejercita. Y vamos a ver que paciencia es fe probada más perseverancia. Fe probada más perseverancia. Dice el versículo 13, ahora hablando de Abraham: por ejemplo,
Estaba la promesa que Dios le hizo a Abraham. Como no existía nadie superior a Dios por quien jurar, Dios juró por su propio nombre diciendo: ciertamente te bendeciré y multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable. Entonces Abraham esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido. Si usted conoce su Biblia, en el versículo 14, ciertamente te bendeciré y multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable. Esa promesa o esa historia completa, la interacción completa de Dios con Abraham, el pacto abrahámico, podemos encontrarlo en el libro de Génesis, capítulo 22, específicamente el versículo 17, lo que hemos citado aquí. Hay dos formas de esperar. Hay dos formas de esperar: con o sin paciencia. ¿Verdad? Esperar desespera. Hay una canción por ahí que no la voy a cantar. El otro día canté, pero hoy no voy a cantar. De Jesús Adrián Romero: esperar en ti, difícil sé que es. ¿Verdad? ¿Cierto o no? Es difícil a veces esperar, pero es difícil esperar cuando esperamos sin paciencia. Lo que el autor nos está diciendo acá hoy, lo que Dios les está diciendo es que nosotros tenemos la capacidad, y no solamente la capacidad, tenemos el deber de esperar con paciencia, no solamente de esperar impacientemente, sino de esperar con paciencia. Y vemos que la paciencia no es solo esperar, sino esperar con verdadera fe. Esperar con verdadera fe o con fe probada. Esa es la fe verdadera, la fe que se prueba. Es decir, usted puede pensar que usted tiene mucha fe y que usted cree algo hasta que eso que usted cree queda expuesto ante los elementos, queda en prueba. Tu fe comienza a ser probada. Y cuando tu fe comienza a ser probada, entonces tú te das cuenta, o debes darte cuenta, y todo el mundo debe darse cuenta de qué tan profunda o qué tan real es tu fe. A veces tú puedes pensar que tienes fe y en realidad lo que has tenido ha sido un deseo intenso de algo, ¿verdad? Y tú crees que tenías fe, lo que más bien tenías era un intenso deseo de algo. Estabas emocionado. Muchas veces en la vida cristiana confundimos la fe con una emoción. Y no, la fe no es una emoción. Vamos a ver, bueno, no vamos a ver porque no vamos a llegar hasta allá en el estudio, pero en Hebreos capítulo 11 nos habla de que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es necesaria. Y comienza ese capítulo hablando de lo que es en sí la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es fe. No tiene nada que ver con las emociones. Las emociones con frecuencia tienen mucho que ver, o tienen todo que ver con lo que tú has oído, con lo que tú has visto. ¿Ok? Nuestra fe no es por vista, es por lo que creemos y sabemos que Dios ha dicho en su palabra, y por lo tanto creemos con absoluta certeza lo que Él es. De modo que aquello que Él ha prometido, aunque no lo veamos, aunque no lo sintamos, aunque todos los vientos estén en contra, tú y yo podemos caminar con certeza. ¿Por qué? Porque creemos. No es que sentimos, creemos. Yo creo que hay que hacer una distinción muy clara entre lo que es las emociones, los deseos intensos, personas que creen tener mucha fe pidiendo por un carro, o los muchachos cuando ven a la muchacha más linda de la escuela, le entra de repente una fe sobrenatural pidiéndole por la muchacha más linda de la escuela, la que el pelo le hace así, el centro de atención de todo el mundo. Y de repente le entra mucha fe para pedir por esa muchacha. Tú quizás tengas unos deseos intensos, te gusta mucho la muchacha, pero fe no tiene mucho que ver con eso. No tiene mucho que ver con eso. La fe probada es la fe verdadera. Por supuesto, el hermano de Jesús, Santiago, quien de hecho no era cristiano mientras Jesús estaba en vida.
Santiago, el medio hermano de Jesús, no llegó a creer en Jesús como el resto de los discípulos creían en Jesús en los 3 años o 3 años y medio del ministerio público de Jesús. Por supuesto, este hermano, junto con otros hermanos como Judas, por ejemplo, era también uno de los hermanos, conocían a Jesús y oyeron a Jesús decir todas las cosas que Jesús dijo. Usted puede imaginarse cómo es crecer con un hermano que se cree perfecto, el que siempre tiene la razón. Bueno, claro, en el caso de Jesús, él no se creía, él era perfecto y él siempre tenía la razón. Pero póngase usted en los zapatos de los hermanos. En resumidas cuentas, ellos no llegaron a creer en Jesús, no llegaron a creer todo lo que Jesús decía. Lucas, que nos habla de la humanidad de Jesús, nos dice que ellos pensaban que estaba loco. Sí, los hermanos de Jesús pensaban que Jesús estaba loco. Y no lo podemos juzgar porque si tú ves a tu hermanito que creció contigo diciendo yo soy la sal de la tierra, yo soy la luz del mundo, mira, hay que cuestionar eso. Lo único es que Jesús era realmente la sal de la tierra, la luz del mundo, que Él era el pan de vida. Amén. Que Él era la sal, que Él era el agua que salta para vida eterna. Que Él era todo lo que dijo ser, ¿verdad? Ahora, este hermano de Jesús, Santiago, dice en su carta, después que se entrega al Señor, cuando llegamos al libro de Hechos, podemos ver en el capítulo 4 que algunos de los que estaban en el templo orando eran María, la madre de Jesús, y sus hermanos y hermanas. De modo que allí estaban ellos. Finalmente creyeron. Qué emocionante pudo haber sido para ellos ser hermanos de Jesús y luego recibirlo como su Salvador y como su Dios. ¿Pueden imaginarse eso? Bueno, la fe de la que nos habla Santiago, dice que la fe sin obra es muerta. Porque aquel que dice tener fe, ¿ok? Cuando se enfrenta con las cosas de la vida, cuando se enfrentan con todas las oposiciones, entonces podemos ver si realmente tiene fe o no. La fe tiene que ser demostrada, tiene que ser probada. Si usted piensa tener fe y esa fe no ha sido probada, yo no estoy diciendo que no la tenga. Solo estoy diciendo que cuando esa fe es probada, entonces si usted sabe, y todo el mundo sabe, hasta Dios sabe, y el infierno también sabe de la fe que hay en ti. Yo creo que el enemigo, hablando del mundo espiritual, conoce las personas que hablan muy fácilmente. Conoce las personas que se guían por las emociones. Y juega con tus emociones porque conoce tu falta de fe. Pablo nos enseñó que la fe viene por el oír y el oír, ¿qué? La palabra. La fe viene por el oír y el oír la palabra. No hay forma de tener fe si no es a través de la palabra, a través del conocimiento que tenemos de Dios, a través de su palabra. Todo lo otro puede ser emociones, todo lo otro puede ser experiencias. La fe no viene por las experiencias, no viene por las experiencias, viene por conocer la palabra de Dios y a través de la palabra poder conocer el carácter de Dios. Eso es fe, es enfrentar lo que sea mientras esperas, es esperar demostrando que realmente crees lo que esperas. Y aquí nos habla de Abraham. Claro, es muy fácil hablar de Abraham y hablar de las victorias que tuvo Abraham y cómo fue el padre de la fe. Pero hay algunos detalles que muchas veces pasamos por encima. Por ejemplo, cuando dice en el versículo 14, ciertamente te bendeciré y multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable. Desde ese momento, al tiempo que eso se cumple, pasaron 25 años. 25 años. Tú dices que tienes fe y has estado orando por un hijo, por una hija. Has estado orando por un esposo. Has estado orando por una situación. ¿Por qué tiempo has estado orando? Hay personas que oran por la mañana y por la tarde ya se les fue la fe. Bueno, como que no tenías tanta fe. Hay personas que a mí me han dicho un día, esta iglesia me encanta. Pastor, no puedo esperar al domingo. Y yo soy el que me quedo esperando al domingo y todos los otros domingos, porque nunca más viene. ¿Dónde estaba la fe de la persona? 25 años se pasó Abraham esperando. Ahora, en esos 25 años pasaron muchas cosas. Podemos ver, por ejemplo, lo que dice el versículo 14, ciertamente te bendeciré.
solamente una de las evidencias de la bendición de Dios es la prosperidad. Sí, Dios prospera o Dios bendice y hace personas prósperas. Ahora, permíteme decir algo, no todo el que es próspero a nuestros ojos es próspero por la bendición de Dios. ¿Recuerdan qué fue lo que Satanás mismo le ofreció a Jesús cuando estaba en el pináculo del templo? Todo esto te daré. De modo que yo no quiero decir que Satanás puede bendecir, porque él no puede bendecir, pero él puede maldecirte con mucho. ¿Ok? No solamente es Dios quien da mucho, a veces Satanás puede dar mucho para ganar tu corazón. Y en la palabra de Dios, con quien único Jesús jamás se comparó, fue con Mamón, el Dios dinero. Porque no podemos servir a uno y servir al otro. Entonces, vamos a hablar ahora de la bendición que se demuestra en prosperidad, pero quería hacer esa aclaración. No toda prosperidad viene de Dios. ¿Ok? No toda abundancia viene de Dios. Cuando pensamos, por ejemplo, en el cumplimiento de esa promesa en la vida de Abraham, que Dios le había dicho a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, y ve la tierra que yo te mostraré. Y Abraham salió de su tierra y de su parentela, sin saber a dónde iba. Excelente. Un día tras otro, sin saber a dónde iba, hasta que Dios le guió y eventualmente llegó al lugar. Pero después, él va y regresa a buscar a su sobrino, Lot. Dios le había dicho, sal de tu tierra y de tu parentela. Y cuando Lot se une con Abraham, recibe todas las bendiciones de Abraham. Y llegó un momento en la vida de Abraham y de Lot que llegaron a crecer tanto, la bendición fue tanta, y Lot se benefició de la bendición que Abraham tenía, que tuvieron que separarse. Y Abraham, con un corazón tan bueno, le dice a Lot, mira, tú escoges las ovejas y escoges el terreno que tú quieras. Y Lot escoge el mejor terreno y escoge las mejores ovejas. Y Abraham se quedó con lo peor, pero aún con lo peor, Dios lo bendijo y fue próspero. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios es indetenible. La bendición de Dios cambia todo a tu alrededor. La bendición de Dios cuando te persigue, cuando tú eres bendecido por Dios, no hay maleficio que pueda tener efecto en tu vida. No hay obra del enemigo que te detenga. No hay obra del enemigo que amargue tu corazón. No hay nada que te detenga porque la bendición que tienes es la de Dios. Es la de Dios. Pero hubieron momentos amargos en la vida de Abraham. Pensemos por un momento en esto de multiplicarse y que la descendencia iba a ser incontable. Por supuesto, Abraham estaba casado con Sara, su esposa principal y la madre de Isaac. Pero antes de que Sara diera luz a Isaac, era estéril. Isaac fue un milagro de Dios. Ahí vemos uno de los contratiempos. Yo creo que a todo lo que Dios levanta, el enemigo se opone. En tu vida y en mi vida es igual. Pero cuando el enemigo se opone en tu vida y en mi vida, no tiene más opción que demostrar la grandeza de Dios, que demostrar la bendición de Dios sobre ti y sobre mí. No importa lo que el enemigo haga, como dice una canción que nos encanta cantar aquí, que todo lo que él tiene en mente para mal, Dios lo transforma para bien. ¿Okay? Todo lo que le viene del enemigo, él lo transforma para bien constantemente. Satanás no podrá jamás detener la bendición de Dios. Y ahí estaba Sara, estéril, anciana, muy anciana, pero tenían una promesa, aunque era estéril. En el apuro vemos fallas de ambos, vemos fallas de Sara, vemos fallas también de Abraham. Y la falla fue, Sara le dijo a Abraham, mira, yo estoy muy anciana. Si tú quieres descendencia, mira a mi sierva Agar. Y allí se acercó Abraham a Agar y tuvieron a Ismael. Si usted no sabe esto, Ismael, de la descendencia de Ismael, salieron los musulmanes que hoy adoran a Alá, y que hoy consideran a los cristianos, en forma general, por supuesto, como sus enemigos. Vemos que Abraham no era perfecto. Fueron 25 años de espera, pero no fue una espera perfecta. Abraham cometió muchos errores.
Y pues Abraham, eventualmente con Sara, tienen el hijo de la promesa, Isaac. Isaac se casa con Rebeca y fue su única esposa. Y tuvieron a Jacob y Esaú. Jacob y Esaú. Jacob tuvo 2 esposas y 2 concubinas. Escuche cómo, por favor, lo que estoy tratando de decir es cómo fue que se cumplió esta promesa de la multiplicación. Rebeca también era estéril. Qué casualidad. Sara estéril. Ahora la concuña Rebeca también estéril. ¿Qué pasa aquí? Y después que tienen a Jacob, Raquel, la esposa que amaba a Jacob, era también estéril. Y vemos que en la experiencia, Jacob le gustaba a Raquel, se enamoró de Raquel, pero su suegro le hizo una trampa y le vendió a la fea, Lea. Pero con Lea, escuche esto por favor, algo interesante, con Lea, Jacob tuvo 5 hijos, incluyendo Leví, de donde venían los sacerdotes. Toda la línea sacerdotal de la que estamos hablando, Jesús el sumo sacerdote, todos los sumos sacerdotes eran de la tribu de Leví. Y de los hijos de Lea, también vino ¿quién? Judá, de donde vino Jesús. La primera esposa que tuvo Jacob, le dio 5 hijos y así se cumplió. Entonces, cuando usted pone todo esto en contexto y mira el panorama completo, no fueron 25 años de una absoluta excelencia en todos los sentidos cuando todo fue color de rosa. Hablando de Abraham ahora. Abraham tuvo muchos errores y en el cumplimiento de la promesa sucedieron muchas cosas que quizás tú y yo no lo hubiéramos elegido así, pero fue elección divina. Todo esto para decir que la paciencia es el ejercicio de la fe probada y de la perseverancia. De la fe probada y de la perseverancia. Hay veces que tenemos fe hasta que llegamos a tener un problemita. Y cuando tenemos un problemita, pues entonces se derribó la fe. Bueno, tú tenías que ejercitar tu fe en medio de ese problema. Si tú verdaderamente conoces la promesa que Dios te ha dado, vas a continuar creyendo. El día que venga el primer obstáculo, cuando venga el segundo y cuando venga el número 100, sigues creyendo porque sabes quién es el Dios que te llamó. Porque sabes quién es el Dios que prometió. Porque sabes que Él no está haciendo experimentos contigo. No, Dios no hace experimentos. Él es un Dios de propósito y Él conoce todo. Y como Él conoce todo, Él dice y Él hace. Él dice y Él hace. A pesar de los errores de Abraham, a pesar de los errores de cada uno de ellos, Dios continuó siendo fiel. Dios continuó siendo fiel. Si Dios quisiera ser fiel solamente cuando tú y yo somos fiel, Él tuviera que terminar siendo infiel. Pero qué bueno que su fidelidad no está atada a nuestra fidelidad. Él permanece fiel a sus promesas, no importa qué. Y sí hay algunas promesas que son condicionales, pero hay otras que no. Hay otras que no. Dios es fiel, no importa tus errores. El día que cometas un error, ¿sabes qué? Dios conocía ese error. Es hora que te levantes y continúes alcanzando lo que Dios tiene para ti. Que no te detengas por nada. El día que le creas al enemigo, tu error te detiene. Tu error no te permite. Tú no calificas, tú no puedes. Vas a comenzar a retroceder. Y Dios quiere que tú avances y que no retrocedas. Y que le continúes creyendo a Dios. No se trata de tu perfección, sino de la perfección de Él. Y de la perfección de su plan para tu vida. Amén. Ahora, reitero, tenemos que asegurarnos que eso que esperamos es lo que Dios promete. No es lo que el hombre promete. No se guíe por la profecía que le dieron, que alguien vino, le habló 2 o 3 lenguas y le dio una profecía. No hay ningún problema con la profecía, mientras que esté de acuerdo a la palabra de Dios. Y la profecía viene para edificar. La profecía viene para ayudarte, pero tú tienes que tener una relación con Dios. Tú no puedes vivir de profecías dichas por hombres. Tú tienes que vivir de la palabra de Dios, no de lo que alguien te dijo. Tu fe no puede estar fundamentada en alguna experiencia humana, no puede estar filtrada a través de una experiencia humana. No hay
un sumo sacerdote. No hay intermediarios. Entre tú y Dios no hay nadie. Entre tú y Dios solamente está Cristo y está ahí para ser tu sumo sacerdote, para justificarte, para llevarte adelante. Y por lo tanto, tu fe tiene que estar arraigada en Él, no en ningún otro hombre. Tu fe no puede estar arraigada en el pastor. Tu fe no puede estar arraigada en el líder de grupo. Tu fe no puede estar arraigada en el anciano. Tiene que estar arraigada en Cristo. La fe es parte del fruto del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es un regalo. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir con esto que todo creyente, si tiene una relación con el Espíritu Santo, inevitablemente va a tener fe. Todo creyente, si tiene una relación, fruto, producto, resultado, el Espíritu Santo no es una cosa, es una persona. Y como Él es una persona, en tu relación con esa persona se evidencia el fruto, lo que la Biblia enseña como el fruto. Gálatas capítulo 5 es simplemente el producto, pero el producto ya está allí, la semilla ya está allí. La semilla de fe, el Espíritu Santo, está allí. Pensemos en esto. Nosotros hoy tenemos una virtud que mucha gente no tuvo, y es que el mismo Espíritu que inspiró la palabra ahora está en nosotros y Él nos da fe. De modo que todo creyente lo único que tiene que hacer es desarrollar su relación con el Espíritu Santo y estudiar la palabra de Dios, y vas a tener fe. Vas a tener una fe inquebrantable, pero es así que comienza. Es así que comienza. Avanzamos y vamos al versículo 16. Dice, ahora bien, cuando las personas hacen un juramento, invocan a alguien superior a ellas para obligarse a cumplirlo. Y no cabe ninguna duda de que ese juramento conlleva una obligación. La persona se obliga cuando jura. Dios también se comprometió mediante un juramento. Ahora, escuche para qué Dios lo hizo. Para que los que reciban la promesa pudieran estar totalmente seguros de que Él jamás cambiaría de parecer. Versículo 18. Así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar porque es imposible que Dios mienta. Aquí nos habla de los juramentos y sabemos que el Nuevo Testamento, Jesús nos dice que no debemos jurar por nadie, ¿ok? Pero lo que está diciendo acá es algo que todos entendemos. Cuando alguien quiere decirte algo en serio y quiere evitar toda duda y ofrecerte seguridad, te dice, yo te lo juro por, ¿verdad? Y no es lo que cristianos debemos hacer eso. La Biblia habla bien claro que no debemos jurar por nadie, ¿verdad? Pero pensemos por un momento en el hecho de que Dios no está limitado a eso, y Dios, en su soberana voluntad, nadie le torció el brazo, nadie lo obligó, Él juró. De modo que podemos tener absoluta confianza en las promesas de Dios. La promesa nos permite descubrir el corazón de Dios, descubrir el deseo que Dios tiene para nosotros. Sus buenos deseos no son solo deseos, son planes para nosotros. Y Dios los comunica como promesas para cada uno de nosotros, para todos los que somos hijos de Dios. Allí descubrimos el corazón de Dios. Pero en los juramentos vemos la determinación radical y voluntaria que Dios tiene de cumplir esas promesas. Dios, de su soberana voluntad, por el puro afecto de su voluntad, como decía el apóstol Pablo, voluntaria, nadie lo fuerza, hace una determinación radical de cumplir lo que promete. Entonces, ¿para qué hace Dios eso? Dice el versículo 17, para que los que recibieran la promesa pudieran estar totalmente seguros de que jamás cambiaría de parecer. Dios no es como el hombre. Dios no está limitado a las limitaciones que tiene el hombre. Alguien quizás te prometió algo y al día de mañana su realidad cambió y ya tiene que cambiar. Pero Dios no tiene ninguna limitación de recursos ni de conocimientos. Él conoce tanto el pasado como el presente como el futuro. Él lo conoce todo
y todos los recursos están a sus pies. Él es el dueño de todo. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Él es el dueño de todo. De modo que Dios tiene todo. Él puede juramentar, Él puede prometer. Y Él puede hacerlo con una certeza absoluta. ¿Cuál es la respuesta que nosotros podemos producir para el Señor? ¿O qué es lo que Dios está esperando que hagamos al Él darnos promesas tan lindas, tan hermosas y Él juramentar? Lo que Dios está esperando es que nosotros podamos ser firmes y avanzar confiados. Él está borrando todo lo que te detiene, toda duda, totalmente seguro. ¿Cuál fue la última vez que tú estuviste totalmente seguro? Bueno, en nuestra vida diaria acá en Estados Unidos, usted tiene dudas si usted va a comprar una casa mientras está en el proceso de evaluación. Usted tiene dudas, todavía la casa no es suya. Si te llega una preaprobación, mira, es una preaprobación, eso no significa nada. Después que pasas por el proceso de verificación y los bancos te hacen la vida imposible y tienes un full time, el full time es demostrar lo que tú ganas al banco para que entonces el banco te preste, ¿verdad? ¿Y cuando usted tiene certeza? Cuando usted está en el cierre y a usted cerró y en el condado aparece que la casa es suya, ¿verdad? Y ahora ustedes le dan la llave. Eso es un nivel de certeza. Y un nivel mayor de certeza cuando usted termina de pagar la casa, porque todavía no es tuya todavía, es del banco, ¿verdad que sí? Las promesas de Dios tienen una doble póliza de seguro. Hay una certeza absoluta. Puedes avanzar confiado. Pensemos por un momento en lo que eso significa para nuestras vidas en cuanto a las promesas. El mismo Santiago dijo, si alguien tiene falta de sabiduría, pídala y Dios dará abundantemente. ¿Cuántos hemos pedido sabiduría en una forma vehemente? ¿Saben qué? Eso podemos esperarlo con absoluta certeza. ¿Ok? Todos los necios que hay aquí, nos metemos en la presencia de Dios, pedimos sabiduría y Él da sabiduría. Es por eso que yo aconsejo, cuando rogamos a Dios por sabiduría, después tenemos que comenzar a hacer lo que tenemos que hacer, las decisiones que tenemos que hacer. Y tenemos que darle gracias a Dios que Él nos ha dado la sabiduría. Tenemos que confiar de que aquellas decisiones que hicimos fueron decisiones guiadas por Dios. Por supuesto, si hemos hecho todo lo que tenemos que hacer, si tenemos una vida de oración, si estamos siguiendo el consejo bíblico, por supuesto. Pero después de eso, tenemos que confiar que Dios nos ha dado la sabiduría que necesitamos. Yo no sé usted, pero yo necesito mucha sabiduría todos los días. Todos los días. Qué bueno que esa es una promesa que es para mí. Amén. Y así hay tantas promesas en la palabra de Dios. Promesas que son para ti y que nada ni nadie te las puede quitar. Vamos al próximo versículo. Versículo 19. Dice, por lo tanto, y ahora que está llegando a la conclusión, todo lo que Dios quiere es esto. Es esta conclusión, es que tú y yo lleguemos a esto. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios. Hay un refugio seguro para los que acudimos a Él. Esto es todo lo que el autor ha querido tratar todo este tiempo. Que cuando nos acercamos a Dios, nos acerquemos con confianza y podamos, como dice Hebreos 11, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Eso es acercarse a Dios con fe, con confianza. Hay un ejemplo en la Biblia que me encanta de esto y es David, el rey David. Cuando David huía de Saúl, el rey Saúl, piensen en esto también. David fue ungido por Samuel como rey de Israel. Pero él no llegó al palacio el próximo día y le dijo a todo el mundo, yo soy el rey. No. Él tuvo que esperar mucho. 15 años
15 años. Y en esos 15 años desarrolló una relación de amistad con Jonatán, el hijo de Saúl. Y se ganó la fama del pueblo, por supuesto, después de haber derribado a Goliat. La bendición de Dios estaba con él, la unción de Dios estaba con él. Pero no se convirtió en el rey inmediatamente. Y una de las experiencias más difíciles de la vida de David fue cuando estaba huyendo de Saúl y se escondió en la cueva de Adulam. Eso está, a eso se refería el salmista en el Salmo 57. Saúl lo persiguió para matarlo. Y David sí estaba físicamente escondido. David, después de ser ungido, después de conocer a Dios, él tenía temor. Era una persona normal. Él tenía temor. Y porque él tenía temor, estaba físicamente escondido en una cueva. Pero espiritualmente estaba refugiado en Dios. Espiritualmente le recordaba todos los días a Dios la promesa. Tanto así que él escribe de esto en el Salmo 57. Ten misericordia de mí, oh Dios, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé. Porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé. Ya saben lo que estoy pensando si me conocen bien. Estoy pensando en la canción de Marcos Witt. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido, oh tu diestra. En el Salmo 142, él dice lo mismo. A ti clamé, oh Jehová. Tú eres mi refugio, mi porción en la tierra de los vivientes. Estos dos salmos, si usted los lee, al principio comienzan diciendo que fueron escritos cuando David estuvo en la cueva huyendo de Saúl, en la cueva de Adulam. Y vemos el ejemplo de alguien que se quedó sin casa. No pensamos en eso, pero David se había quedado sin casa. Se había quedado sin trabajo, se había quedado sin seguridad, pero no se había quedado sin Dios. Él todavía tenía Dios. Era inocente, pero perseguido injustamente. Buscó refugio en esa cueva, pero su refugio verdadero estaba en Dios. Escribió con miedo. Escribió con miedo, escribió en angustia, pero también confiando en Dios. Me encanta la serie House of David, no sé cuántos la han visto. Y al principio, si le soy muy honesto, al principio comencé a cuestionar la serie y no me gustaba el personaje que habían cogido como David porque lucía como débil. Y David no era débil. No era débil porque Dios estaba con él. Era el menor de la casa de su padre. Ni siquiera lo habían considerado. No parecía un rey para el hombre, pero Dios había mirado su corazón. Y Dios estaba con él. Y Dios le había prometido, y por encima de su padre, por encima de Saúl, por encima de quien sea, David llegó no solamente a vencer a Goliat, no solamente a vencer a leones como había hecho antes, sino él llegó a vivir la promesa de Dios completa. Y hasta el día de hoy, si usted va a Jerusalén, la antigua ciudad de Jerusalén es conocida en Jerusalén como la ciudad de David, la ciudad que fundó el rey David, Jerusalén. Hay un salmo que él escribió que a mí me encanta y dice: como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre.
Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está con su pueblo. Yo no sé cuántos creen que Dios realmente está contigo. Si David podía pensar así, si David podía escribir salmos en aquella cueva y poner toda su confianza en el Señor por encima de todo lo que estaba viendo, por encima de la amenaza de Saúl, tener la amenaza del rey y que el rey te esté buscando para matarte, mira, no hay otra cosa peor que esa. Pero Dios era más grande y Dios había prometido. Y si Dios promete, Dios cumple. Y el enemigo puede levantarse en contra, el hombre puede hacer lo que quiera hacer, pero la última palabra la tiene Dios. Y cuando tú y yo estamos arraigados en Dios y conocemos quién Él es, tú y yo vamos a continuar avanzando confiados y Dios va a estar con nosotros. Si el salmista podía decirlo así, ¿cuánto más tú y yo? Versículo 19, quiero repasar esto rapidito. Esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Nos conduce, escuche esto por favor, nos conduce a través de la cortina del santuario interior de Dios. Tú y yo tenemos libre acceso a la presencia del Señor, a la misma presencia de Dios. Y lo que dice el versículo 20 es que Jesús ya entró allí por nosotros. Él ha llegado a ser nuestro eterno sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Si usted no sabe quién es Melquisedec, todo el capítulo 7 habla de Melquisedec, así que hemos dejado el tema de Melquisedec para el capítulo 7. Pero el tema aquí, o la razón por la que lo menciona, es porque Él es nuestro sacerdote eterno. Melquisedec era un rey y sacerdote. No hubo otra persona en el Antiguo Testamento que era ambas cosas, rey y sacerdote. Está apuntando de nuevo a Jesús, a Cristo. Pero cuando Abraham se encontró con Melquisedec y le dio los diezmos a Melquisedec, nadie sabía de dónde venía. Es simplemente una forma para ilustrar la eternidad. Y en el Salmo, en el único Salmo, hay dos pasajes solamente en el Antiguo Testamento que hablan de Melquisedec. Uno es cuando Abraham se encuentra con él y el otro es en el Salmo 110. Y el Salmo 110 es un salmo mesiánico. Habla de Jesús y habla del carácter eterno de Jesús como sacerdote. Vamos a ver más de eso en los próximos 2 sermones. Pero simplemente quiero llevarte a meditar en esto. Nuestro eterno sumo sacerdote quiere decir que Él intercede desde antes. ¿Saben que nadie puede hacer eso? Jesús sabía exactamente todo lo que tú vas a estar pasando hoy. Si hoy tú estás enfermo, si estás desempleado, no importa lo que estés pasando hoy, ya Él sabía eso y Él intercedía por ti. Él intercedía por mí. Podemos ver una imagen clara, literal, de eso en Juan capítulo 17, cuando Jesús estaba orando por sus discípulos, los 12, y después comienza a orar por nosotros. Y Él le dice al Padre, tengo otras ovejas que son de otro redil. Esos somos nosotros. Él estaba intercediendo por ti antes que tú nacieras. Sé que eso es demasiado para nosotros entender, pero es lo que la Biblia dice. Él intercede por nosotros hoy a la diestra del Padre, nuestro sumo sacerdote eterno. Cuando pienso en que Él intercede por nosotros desde antes, pienso en que Él tiene planes. No es que las cosas lo sorprenden, no. Es que Él tiene un plan y un propósito con cada uno. Y Él te ha formado y te ha diseñado y te ha equipado para que tú cumplas ese plan. Y ahí viene el enemigo y vienen los problemas en la vida a decirte que tú no puedes. Tú tienes que confiar que tu sumo sacerdote es un sumo sacerdote eterno, que conoce el plan desde el principio, antes que nada sucediera, ya Él lo conocía. Y por lo tanto Él prometió y Él tiene todo el poder para cumplir todo lo que Él te ha prometido. ¿Cuál es la promesa que tú y yo tenemos? Todos nosotros tenemos esta promesa, que está en Mateo capítulo 28. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Claro, es una promesa condicional, si hacemos discípulos.
Por eso nuestra iglesia tiene como propósito, tiene como misión hacer discípulos que hacen discípulos. Porque si hacemos eso, entonces Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo.